Hoy voy a estar haciendo una receta que es, yo pienso que de las más fáciles de hacer. Voy a estar haciendo un pico de gallo y para esto vamos a estar usando la mitad de un pimiento, la mitad de una cebolla, un manojo de cilantro, 2 tomates, medio limón, sal, pimienta y 2 dientecitos de ajo. Vamos a comenzar cortando la puntita esta del tomate y se la vamos a retirar. Y luego vamos a cortar el tomate lo más pequeñito que puedan. Cuando ya tengan el tomate cortado bien pequeñito, lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner en un bol y lo vamos a reservar. Y ahora vamos a hacer lo mismo con la cebolla. Solamente vamos a usar la mitad de esta cebolla. Vamos a retirarle las puntitas, vamos a cortar a la mitad y también vamos a estar usando, y también le vamos a quitar la primera corteza, que es un poquito más dura. Y vamos a hacer lo mismo, la vamos a cortar lo más pequeñitos que ustedes puedan. Cuando ya la tengan bien chiquitita, la vamos a poner en el mismo bol donde hemos puesto los tomates. Y ahora haremos lo mismo con la mitad del pimiento. Le vamos a quitar esta parte. Y esta partecita de aquí, blanquita también. Al que le guste que le quede un poquito picante, se la pueden dejar. Bueno, en casa nos gusta que no pique mucho, por eso se la quito. Y vamos a hacer lo mismo, lo vamos a cortar bien finitico y bien pequeña. Lo vamos a agregar donde tenemos el resto de los ingredientes. Le vamos a poner el ajo picado, chiquitito también. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el cilantro. Lo vamos a cortar bien chiquitito. Vamos a agregar el cilantro. Y ahora le vamos a agregar la mitad de un limón. Seguidamente le vamos a poner la pimienta y la sal. Y estas dos cosas van a ser al gusto. Y ahora lo mezclaremos todo. Y ya aquí tienen lista la receta de pico de gallo. Es muy rica, sirve para cualquier comida que le puedan echar por arriba y les va a dar un sabor muy rico. Bueno, así es como queda esta receta. Como siempre les digo, les invito a suscribirse al canal, que comenten, compartan y me regalen un like. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.